Hinrun Kandel hizo girar lentamente el agua en su vaso y respondió, si de verdad existiera un maestro para eso, yo estaría más que feliz de aprender. Luna Runkandel lo miró confundida y dijo, solo necesitas aprender esgrima. ¿Qué importancia tienen siquiera cosas como estas? Él le respondió enseguida. Tal vez te cueste un poco entenderlo, pero como el joven amo marginado de la familia Runkandel, necesito algo más que esgrima si quiero sobrevivir. Luna Runkandel inclinó la cabeza, con una pregunta evidente en los ojos. Ah, sí, murmuró. Pero por dentro, Luna Runkandel no pudo evitar sentirse impresionada. Es tan agudo, tan brillante. Quizá precisamente por eso alguien intentó matarlo en la plataforma del dios del trueno. Me pregunto quién fue, el hermano que reconoció el talento de Hinrun Kandel tan pronto. Después de pensarlo, Luna Runkandel volvió a hablar. En fin, solo vine porque esta es una fiesta para celebrarte, pero, sinceramente, este tipo de cosas simplemente no son mi estilo. Voy a ir a buscar algo más divertido que hacer. Hinrun Kandel parpadeó sorprendido. Ya. Luna Runkandel respondió de inmediato, sí. Sigues siendo demasiado bajo para bailar conmigo. Cuando crezcas un poco más, bailemos juntos. Te llevaré a algún sitio realmente divertido. Hinrun Kandel respondió con una leve sonrisa, lo esperaré con ansias, hermana. Entonces Luna Runkandel dijo de repente, oh, antes de irme, probablemente debería dejarles un mensaje a los demás, tal como tú hiciste, ¿verdad, Hinrun Kandel? Al oír eso, él solo pudo mirarla con confusión. ¿Qué quieres decir? Luna Runkandel no respondió directamente. En cambio, de repente puso una mano sobre la cabeza de Hinrun Kandel y lo atrajo suavemente hacia ella, casi como si lo estuviera acariciando con cariño. El gesto repentino lo dejó completamente desconcertado. Entonces Luna Runkandel le guiñó un ojo juguetonamente y dijo, si hago esto, todos entenderán que te tengo en muy alta estima. Después de esto, la mayoría de la gente me tendrá demasiado respeto como para tratarte con rudeza. Nos vemos luego. Jin Runkandel se quedó congelado en la misma posición por un momento, todavía intentando procesar lo que acababa de pasar. Ese sí, adiós, hermana. Tan pronto como Luna Runkandel se alejó, la gente de alrededor inmediatamente empezó a susurrar entre sí. Vaya, ¿de verdad esa es la ballena blanca? Lo sé, ¿verdad? Debe de tenerle muchísimo cariño a su hermano menor. No muy lejos, alguien más estaba mordiendo un pañuelo y siseando entre dientes apretados. Ah, tengo tanta envidia. La envidia era tan intensa que casi parecía dolorosa. Algún día, Bisqué Libriano, yo también quiero que Lady Luna Runkandel me toque la cabeza. Biobergasten mordió el pañuelo limpiamente por la mitad de la emoción. Hoy me siento inspirado. Sin falta voy a escribir un poema en alabanza a Lady Luna Runkandel, y lo recitaré toda la noche entera. Bisqué Libriano solo pudo hacer una mueca, con un escalofrío recorriéndole la espalda por lo desquiciado que sonaba eso. Puedes callarte de una vez, espetó Bisqué Libriano. Pero aún así, Biobergasten seguía viéndose profundamente agraviado por el hecho de que Luna Runkandel hubiera tocado la cabeza de su hermano con tanta naturalidad. En ese momento, una chica de cabello azul hasta los hombros sentada en una silla de ruedas alzó la vista y habló con voz calmada. No seas así, hermano. Esto probablemente significa mucho para el señor Biobergasten. Esta es también su historia, y es gracias a ti que yo puedo disfrutar de esta fiesta en el Jardín de las Espadas. Así que deberíamos respetarlo un poco más. Al oír eso, Bisqué Libriano solo pudo cubrirse el rostro en una rendición impotente. Bubare Gastón, por el contrario, parecía encantado. Tal como se espera de la señorita Margiela Libriano. Me comprende también. Luego se animó aún más. Es un honor para mí acompañarla. Oh, vaya, gracias, señor Bubare Gastón, respondió ella cortésmente. Mientras tanto, Hinrun Kandel permanecía solo a un lado y no pudo evitar soltar un leve suspiro mientras observaba la escena desarrollarse a su alrededor. HMPH. Cuando aquella gente se fue,
pensó para sí con un cansado humor, interpretar el papel principal es agotador. ¿Y dónde están esos malditos bastardos de Siple, de todos modos? Es molesto, pero ¿debería ir yo mismo a buscarlos? Jean Roncando volvió a calcular las posibilidades, con la mente ya avanzando por delante de la multitud. Justo entonces, un vaso fue dejado sobre la mesa frente a él con suficiente fuerza como para sobresaltarlo, sacándolo de sus pensamientos. Una cabellera familiar apareció en su campo de visión, seguida de una voz suave. Me pregunto si a esta joven dama se le permitiría compartir una copa con la estrella ascendente de la familia Runcandel. Ceres Endorma apareció llevando una expresión terriblemente oscura, una que en la superficie parecía elegante, pero que debajo transmitía un ánimo muy distinto. Jin Runcandel fingió no reconocerla y preguntó, ¿y ustedes? Ceres Endorma se acercó un paso y se presentó con un tono sereno. Ceres Endorma del Palacio Oculto. Ella le dedicó una pequeña sonrisa ladina, de esas que hacen imposible saber si está bromeando, poniéndolo a prueba, o ambas cosas. Es un honor conocerlo, joven amo Jin Runcandel. Jin Runcandel respondió con la misma sonrisa calmada, reflejando su tono con precisión. Ceres Endorma del Palacio Oculto, el honor es mío. Es verdaderamente un placer conocerla, Lady Ceres Endorma. Sus palabras sonaban corteses y apropiadas, pero sus ojos estaban midiendo cuidadosamente cada cambio en la expresión de ella. Mientras le servía vino en la copa, Jin Runcandel dijo con una cortesía ensayada, usted es la hija de la señora del Palacio Oculto. Yo debería ser quien se sintiera honrado. Ceres Endorma continuó, tienes mi misma edad. ¿Cómo llegaste a ser tan fuerte a una edad tan joven? De verdad envidio el físico innato del clan Runcandel. Jin Runcandel respondió sin falsa modestia, creo que eso también es una bendición. Luego le devolvió el cumplido. Pero el Palacio Oculto también posee una línea de sangre extraordinaria. Solo puedo imaginar lo apreciada que debe de ser como hija de la señora del Palacio Oculto. Ceres Endorma respondió con la misma confianza. Así es. Soy su única hija, a diferencia de ti. Las palabras se le escaparon antes de que pareciera darse cuenta de lo punzantes que sonaban. Como si notara su propio error, rápidamente se cubrió la boca y se corrigió. Espero que eso no haya sonado grosero. Jin Runcandel, mostrando una compostura sorprendente, respondió, en absoluto. Todo el mundo ya sabe que soy el hijo menor en una casa llena de hermanos mayores. Sinceramente, la envidio bastante. Tener muchos hermanos puede ser agotador. Jin Runcandel respondió con cuidado, pero por dentro sus pensamientos iban por otro lado. ¡Qué extraño! Definitivamente me reconoce. Entonces, ¿por qué no ha sacado a relucir lo que pasó en las ruinas? No hay manera de que no me viera claramente en aquel entonces. Ni siquiera tenía tierra en la cara. En ese momento, Ceres Endorma levantó su copa de vino y dijo con una expresión de repente seria, ahora bien, joven amo, hay algo que me gustaría preguntarle. Jin Runcandel respondió de inmediato, por supuesto. Adelante, Lady Ceres Endorma. La expresión de Ceres Endorma se volvió oscura y afilada. ¿Cómo está su pierna herida? Tal como esperaba. Una leve sonrisa seguía en los labios de Jin Runcandel, pero el aire entre ambos ya se había vuelto más frío y pesado. Entonces respondió con franqueza, ahora está bien. Gracias a una amable persona que personalmente le aplicó medicina. Sinceramente, no estoy seguro de cómo debería devolver esa bondad. Ceres Endorma respondió con un rastro de sarcasmo, tiene la piel aún más gruesa de lo que esperaba, joven amo Jin Runcandel. Entonces, ¿por qué estaba usted en el pozo de la luna en Mamit? Presionó ella. Creo que se me debe una explicación. Por culpa de eso, mi subordinado no logró rastrear al terrorista que usó magia allí. Eso me hizo perder bastante prestigio. Naturalmente, también hizo que me preguntara si el joven al que dejé marcharse aquel día era en realidad el culpable. Jin Runcandel escuchó sin inmutarse y luego respondió con calma. Usted dijo magia. Como puede ver claramente, soy un Runcandel. ¿De verdad parezco un sospechoso?
Estoy seguro de que sabe muy bien qué clase de clan es del que provengo. Ceres Endorma respondió con una voz fría y medida. No creo que usted fuera el terrorista. Pero el hecho sigue siendo que estaba en una misión para el clan Runcandel en ese momento. Tal vez contrató ayuda externa porque no podía completar esa misión por sí mismo. Y las únicas personas que podrían haber sido el objetivo del clan Runcandel allí eran miembros del Palacio Oculto. Por eso creo que usted estaba allí. Y eso no es algo que yo pueda simplemente pasar por alto. Después de oír eso, Jin Runcandel repasó el asunto en silencio dentro de su cabeza. Sinceramente, su sospecha no carecía por completo de fundamento. Aunque había estado tratando de matar a Caro, realmente también había terminado hiriendo a alguien relacionado con el Palacio Secreto. Desde su punto de vista, era fácil ver cómo esas piezas podían encajar en algo desagradable. Incluso después de pensarlo bien, lo negó una vez más sin vacilar. Sigo sin entender por qué eso me convierte en sospechoso. Eso no es más que una conjetura, ¿no? Ceres Endorma dejó escapar una risa baja, pero no había calidez en ella. Ja, ¿así que de verdad piensas negarlo hasta el final? Bien. En ese caso, ya sé lo que voy a hacer. Voy a arrastrarte a la arena, golpearte hasta que no puedas mantenerte en pie y luego escupir sobre esa asquerosa cara tuya. Su voz era afilada y fría, cargada con una furia que dejaba claro que hablaba completamente en serio. Mientras lo decía, levantó un dedo y lo apuntó directamente a su rostro con una arrogancia manifiesta, sin dejar espacio para malentendidos. Te desafío, declaró, con los ojos ardiendo. Un combate 1 contra 1. Aquí mismo. Jin Runcandel respondió con una frase tan llena de desprecio que hizo que el aire se sintiera aún más pesado. Mi padre me advirtió que no peleara con gente más débil que yo. Por un segundo, Ceres Endorma se quedó mirándolo, visiblemente atónita. Apenas podía creer que la hubiera menospreciado tan abiertamente, directamente en la cara. Entonces Jin Runcandel sonrió, casi con pereza, y continuó con voz calmada. Pero si tantas ganas tienes de pelear, supongo que no me queda más remedio que aceptar. Al oír eso, Ceres Endorma levantó lentamente la cabeza y lo fulminó con la mirada, como si su actitud relajada en sí misma fuera un insulto. Esa expresión indiferente no hizo más que alimentar aún más su ira. No mucho después, Jin Runcandel y Ceres Endorma se marcharon para hacer los preparativos. Alguien cercano habló en cuanto llegaron. Joven amo, ha venido a pelear. Jin Runcandel respondió enseguida, sonando perfectamente sereno. Sí. Todos los demás pueden irse. Solo deben quedarse las personas responsables del tratamiento. Ah, y tráiganme 2 espadas reglamentarias. El caballero se inclinó de inmediato y obedeció. Entendido. Sellaremos la arena hasta que termine el combate entre ustedes dos. Los preparativos avanzaron con rapidez, como si la propia tensión estuviera empujando a todos a actuar más deprisa. Entonces Jin Runcandel se quedó allí en silencio, observando cómo se desarrollaba la situación desde atrás. Pensó para sí que, si la noticia se difundía, los compañeros en entrenamiento y los espectadores inundarían la arena para mirar. Ella era la hija del Palacio Secreto, después de todo. Derrotarla por completo delante de una multitud sería demasiado cruel, incluso para él. De pronto, Ceres Endorma habló, con un tono firme y gélido. Jin Runcandel. Entiende esto claramente antes de que empecemos. Su voz cortó el silencio, obligando a que toda la atención se centrara en ella. Jin Runcandel la miró y preguntó a su vez, ¿qué pasa? Su voz era casual, pero sus ojos permanecían fijos en ella, alerta e inescrutable. Ceres Endorma expuso su condición sin vacilar. Si gano, me dirás todo lo que pasó aquel día en Mamit. Sin mentiras. Ni una sola. Jin Runcandel aceptó de inmediato. Bien. Acepto. Luego añadió su propia condición a cambio. Si gano, entonces hagamos como si tú y yo nunca nos hubiéramos conocido ese día. Ceres Endorma captó al instante la grieta en sus palabras y respondió con rapidez, así que estás ocultando algo. Luego, ya no dispuesta a desperdiciar ni un aliento más,
gritó, ven. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Hinrunkandel levantó su espada y se movió primero. Al avanzar, sus ojos agudos se desviaron brevemente hacia un lado, examinando todo a su alrededor en un solo barrido practicado. Incluso en el instante inicial de la batalla, no se le escapó nada. Sus espadas chocaron con un estruendo violento, y el impacto lanzó una pesada onda expansiva por toda la arena. La fuerza de ese primer choque bastaba por sí sola para dejar claro que ninguno de los dos pensaba contenerse. Esto es, pensó Jim Runkandel mientras medía a su oponente. Era una clase de juicio posible gracias a los instintos del linaje Runkandel. Ceres Endorma presionó hacia adelante con su espada, continuando el intercambio mientras liberaba su propia técnica helada. Al instante siguiente, la escarcha se extendió sobre la espada, y el filo quedó envuelto en una capa de frío cortante. Espada de hielo. Mientras desviaba la hoja congelante, Hinrunkandel habló con un tono casi alegre. No esperaba que sacaras tu carta de triunfo desde el principio. Su voz sonaba ligera, pero su agarre permanecía firme mientras desviaba cada golpe. Qué mala suerte para mí, continuó con una leve sonrisa. Soy el hijo menor, y todavía ni siquiera he aprendido las técnicas secretas del clan. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ceres Endorma solo lo miró con ojos fríos e impasibles antes de soltar un resoplido seco, negándose claramente a dejarse provocar por su sarcasmo. Entonces cargó fuerza en ambos brazos, descargó su espada en un corte pesado y gritó, ese no es mi problema. A primera vista, realmente parecía que Ceres Endorma estaba controlando la pelea y ganando ventaja de manera constante. Atacó una y otra vez, cada golpe avanzando con fuerza, mientras Hinrunkandel no hacía más que desviar y retroceder. Sin embargo, ahí estaba lo extraño. Por muy ferozmente que se lanzara contra él, sencillamente no podía asestar un golpe limpio. Hinrunkandel. Para entonces, Ceres Endorma también había empezado a evaluarlo con más claridad. ¡Qué monstruo de espadachín!, pensó. Ni siquiera parecía que estuviera esforzándose. Cuanto más luchaban, más parecía revelarse su verdadera habilidad, poco a poco. Aún así, apretó los dientes y se dijo a sí misma que no importaba. Al final, todo eso sería inútil. Esa diferencia de una estrella puede superarse con mis incontables espadas de hielo, pensó. Como soy más débil en general, también tengo menos resistencia. No puedo alargar esta pelea para siempre. En el momento en que empiece a contraatacar después de leer por completo mis movimientos, cambiaré el ritmo, cambiaré de técnica y lo acabaré antes de que pueda asentarse. Ceres Endorma seguía siendo solo una caballera de 4 estrellas. Incluso si podía desatar una y otra vez las incontables espadas de hielo, Hinrunkandel juzgó que aún así perdería contra él tanto en ataque como en defensa si la pelea seguía siendo directa. Esa brecha era real, y ningún orgullo podía borrarla. Habiéndose dado cuenta ella misma de esa diferencia, Hinrunkandel estaba seguro de que pronto se lanzaría hacia adelante para forzar un cambio de ritmo. Probablemente sacaría una técnica secreta a continuación. Lo único que todavía no había comprendido del todo era cuán poderosa podía volverse su técnica de incontables espadas de hielo en su liberación completa. Si ese era el caso, entonces no tendría más opción que responder a su arte secreto con uno propio. Entre todas las técnicas secretas que había estudiado en el archivo del Castillo Tormenta, la más fuerte que había logrado dominar era solo un único movimiento. Mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, una sonrisa suave, casi gentil, apareció lentamente en el rostro de Ceres Endorma. Esa tenue sonrisa se veía extraña en sus labios, fría y calmada al mismo tiempo, como una señal de que ya había decidido el resultado en su propia mente. Se acabó, Hinrunkandel, dijo. En el instante en que habló, su figura desapareció de justo delante de él, dejando atrás nada más que una breve bocanada de vapor blanco flotando en el aire. Entonces, una enorme oleada de poder se precipitó desde arriba, tan pesada y repentina que sacudió la arena y lanzó otra feroz onda expansiva hacia afuera. La presión se sentía aplastante, como si el propio invierno hubiera caído del cielo. Hinrunkandel se afirmó e intentó soportar de frente aquella fuerza descendente.
Mientras su espada caía, el aire a su alrededor se congeló y se hizo añicos, convirtiéndose en una tormenta de afilados fragmentos de hielo que brillaban como vidrio roto a la luz. En el centro de aquel montón de hielo dentado estaba Ceres Endorma, fría y severa. Parecía acercarse más y más con cada latido, como si la propia ventisca la estuviera llevando hacia adelante, y una sonrisa helada rozó sus labios. Entonces, de golpe, Hinrunkandel mostró los dientes y se echó a reír. No era una risa forzada ni un farol. Era la sonrisa excitada de alguien cuya sangre por fin había empezado a hervir. Al ver eso, Ceres Endorma se mostró visiblemente sobresaltada y confundida. Se está riendo, pensó. Ya usé tormenta de nieve. Ni siquiera un prodigio de la espada de 5 estrellas a los 15 años debería poder soportar tan fácilmente una técnica secreta del Palacio Secreto. Verlo sonreír en medio de todo eso no tenía ningún sentido. Entonces, ¿por qué me siento tan inquieta? La pregunta se clavó en su mente al instante. La reacción de Hinrunkandel la sacudió más profundamente de lo que quería admitir, y esa irritación se convirtió rápidamente en una tenue pero muy real sensación de presión psicológica. Y en ese preciso momento, la punta de una espada se lanzó de repente directamente hacia el espacio entre sus ojos. ¿Por qué? El pensamiento cruzó su mente en puro shock, porque por un instante no pudo entender cómo había logrado abrirse paso en absoluto. Su instinto le gritó antes de que la razón pudiera alcanzarlo. Retorció el cuerpo y se lanzó hacia un lado, esquivando por un pelo el golpe mortal. El ataque pasó tan cerca que sintió como si la propia muerte hubiera rozado su piel. En ese punto, el sudor frío ya le corría por el rostro mientras miraba la hoja de Hinrunkandel, que empezaba a agrietarse bajo la tensión. Aún así, la presión que emanaba de él no disminuyó ni lo más mínimo. Maldita sea. Esta vez, el horror también se extendió por el rostro de Hinrunkandel. Entonces un grito agudo rasgó la arena, lo bastante penetrante como para hacer que todos los cercanos se tensaran. Ceres Endorma. Justo después de eso, una enorme onda expansiva brotó del choque entre ambos y se extendió violentamente por los alrededores, sacudiendo todo a su paso. Después de desatar aquella técnica capaz de sacudir la tierra, Hinrunkandel apretó los dientes y de inmediato se culpó a sí mismo. En cuanto terminó el ataque, el arrepentimiento lo golpeó con más fuerza que el retroceso en sus brazos. Maldita sea. No debía haber usado la tormenta de espadas del clan. ¿Cómo se supone que un prodigio como Ceres Endorma va a soportar algo tan destructivo? El pensamiento lo golpeó con fuerza repentina y su expresión se endureció. Si no lograba esquivarlo, moriría o quedaría lisiada. Pensando eso, Hinrunkandel buscó apresuradamente entre los escombros y llamó, Ceres Endorma. El suelo de la arena estaba destrozado, con hoyos y grietas por todas partes. Entonces la encontró. Estaba arrodillada en el suelo, usando su espada para sostenerse, con el cuerpo temblando levemente en medio de la destrucción. El rostro de Ceres Endorma estaba congelado por la conmoción, no hacia Hinrunkandel, sino hacia sí misma. Elegí mi propia vida, comprendió. Tenía miedo de morir, y por eso esquivé. En ese momento, parecía incapaz de aceptar la verdad de lo que acababa de ocurrir dentro de su propio corazón. Hinrunkandel también había sufrido varias heridas, pero aún así caminó hacia ella y extendió la mano, preocupado a pesar de todo. ¿Estás bien? Casi te mato. Lo siento. Su voz había perdido toda burla ahora. Lo que quedaba era una preocupación simple y sincera. La expresión de su rostro en ese momento era difícil de describir. Había advertido a Ceres Endorma, y aún así ella no había intentado escapar de la tormenta de espadas hasta el último instante. Pero, por mucho que valorara con fiereza el orgullo y el honor, al final seguía siendo solo una muchacha de 15 años. Simplemente era demasiado joven para aplastar por completo su instinto de supervivencia. El deseo de vivir se alzó antes que cualquier otra cosa, y cuando llegó el momento final, su cuerpo respondió honestamente a esa verdad. Hinrunkandel puso una mano sobre el hombro de Ceres Endorma e intentó tranquilizarla con una voz más suave. Si yo estuviera en tu lugar, también me habría movido. Habló con cuidado,
como si intentara no herirla aún más. Por mi propia vida, sé que habría hecho exactamente lo mismo. Así que, por favor, no te atormentes más por esto. Incluso mientras lo decía, se preguntó con confusión si palabras así realmente podrían consolarla en absoluto. Un momento después, Ceres Endorma sacó de repente un pequeño frasco de entre su ropa. Jin Runkandel lo reconoció de inmediato. Era exactamente la misma pomada para heridas de antes, la que ya se había vuelto extrañamente familiar entre ellos. Abrió el frasco y, con una voz mucho más baja que antes, dijo, «Tienes herida la cara». Ya no había arrogancia en su tono, solo una seriedad tranquila. Ceres Endorma aplicó cuidadosamente la medicina en el rostro de Jin Runkandel con manos suaves. «Usaré esto para pagarte por salvarme la vida», dijo. Jin Runkandel, todavía intentando estabilizar su corazón sacudido, respondió en voz baja, «Como única sucesora del Palacio Secreto, ¿no estás tratando tu propia vida con demasiada ligereza?». Después de terminar con la pomada, Ceres Endorma se levantó lentamente y se quitó el polvo de encima. Luego explicó con voz baja y firme, «Porque esta es una vida que supliqué. De ahora en adelante, volveré a valorar mi vida. Así que no te preocupes por nada de eso. Más importante aún, tratemos simplemente hoy como el primer día en que realmente nos hemos conocido». Con esas palabras tranquilas pero decididas, se dio la vuelta sin volver a mirar y se alejó con pasos firmes y sin vacilación. «Hasta mañana». Jin Runkandel también se levantó de su asiento y apretó los labios en silencio mientras observaba cómo su figura que se alejaba desaparecía en la distancia, con la mirada fija en su espalda un momento más de lo que esperaba. El día siguiente llegó más rápido de lo esperado. Cuando la mañana dio paso a la reunión en el salón, el lugar ya estaba lleno de invitados aquí y allá, aunque claramente había menos gente que el día anterior. Jin Runkandel estaba solo con una copa de vino en la mano, bebiendo con calma mientras ordenaba sus pensamientos. A partir de hoy, a todos se les permitirá ver los combates abiertamente. Así que probablemente ahora es cuando empieza el verdadero movimiento y cuando el ambiente de la fiesta comienza a cambiar. Ahora hay menos espectadores, lo cual en realidad podría jugar a mi favor. Si las cosas salen bien, quizá pueda toparme con algunos de esos miembros del clan Siple sin demasiados problemas. Oí que los invitados del clan Siple tienen entre 15 y 20 años. Perfecto. Si tienen más o menos mi edad, entonces debería poder medir su capacidad mágica con la mía y tener una idea más clara de dónde me encuentro. Si quería preguntar algunas cosas relacionadas con Collón, pero hacerlo ahora solo atraería atención innecesaria. Aún así, una vez que me convierta en portaestandarte de reserva, por fin tendré más libertad. Y cuando eso ocurra, podré investigar correctamente a Collón con Murakan. Con la ayuda de Murakan, tampoco será difícil encontrar la fuente Mona. Esta vez, esos bastardos del clan Siple no podrán enviar casualmente a un enorme grupo de magos y empujar todo como hicieron antes. Esta vez, detendré esa horrible tragedia antes de que siquiera tenga la oportunidad de ocurrir. Mientras avanzaba con ese pensamiento pesándole en la mente, Jin notó de pronto a un gato negro de pie cerca, inmóvil, observando algo en silencio. Jin Runkandel se quedó inmóvil de inmediato. Entonces, casi al mismo tiempo, alguien cercano soltó con sorpresa, «¿Por qué hay un gato en el baile del clan Runkandel?». Ceres Endorma alzó rápidamente al gato negro entre sus brazos, acariciándolo con suavidad mientras preguntaba con viva curiosidad, «¿Dónde está tu dueño?». El gato, claramente disfrutando la atención y el calor, respondió con un pequeño maullido satisfecho. En ese momento, Ceres Endorma notó la placa con nombre que colgaba de su cuello e inclinó la cabeza mientras la leía en voz alta. «Veamos, tu nombre es Mariposa». «Mariposa Runkandel», ¿te puso ese nombre el joven amo? Detrás de ella, Jin Runkandel la miró con ojos que brillaban como faros de coche en la oscuridad y respondió con una voz baja y sombría, «Así es». «Ah, así que es ese gato». Sabía que si seguía a este gato, tarde o temprano te encontraría. La voz vino desde detrás de ellos, tan alegre y descarada que ambos se volvieron al mismo tiempo.
Darren Zeppo vino corriendo hacia ellos con emoción, con los brazos abiertos casi como un mono demasiado exaltado. Por fin nos encontramos, Jin Runkandel. No tienes idea de cuánto tiempo llevo buscándote. Jin, sin embargo, solo lo miró con frialdad y preguntó, ¿quién eres? Beradin Siple pareció sinceramente herido por esa respuesta. No puedo creer que digas eso justo después de que nos volvemos a encontrar. ¿Cómo pudiste olvidarte de mí? Pienso en ti todos los días. Ceres Endorma, todavía sosteniendo al gato, observó el extraño intercambio con los ojos muy abiertos y desconcertados. Beradin Siple siguió de todos modos. Bien, entonces te daré una pista. Intenta adivinar la primera letra de mi nombre. Ceres no pudo hacer más que apartarse con un suspiro cansado. ¡Qué bicho raro! Vamos, mariposa. Incluso el gato parecía tener una expresión de impotencia. Bueno, entonces, ¿al menos recuerdas a ese cliente? Beradin Siple seguía sonando esperanzado, aferrándose a la posibilidad de que Jin pudiera reconocerlo. Jin Runkandel, sin embargo, aplastó esa esperanza de inmediato con una sola respuesta seca. No. Esa sola palabra le drenó toda la energía a Darren Zeppo, pero aún así se obligó a ofrecer otra pista. Maldición, entonces inténtalo otra vez. El lugar donde nos conocimos por primera vez fue la puerta de teletransportación del reino de Mito. Jin Runkandel siguió negándolo sin el menor cambio en su expresión. No lo recuerdo. En ese momento, Darren Zeppo solo pudo quedarse allí con aspecto indefenso y ofendido, dejando escapar un pequeño umf de descontento. Entonces agarró a Jin Runkandel por ambos hombros y lo sacudió ligeramente. ¿En serio? Oye, Jin. Tu memoria es mucho peor de lo que pensaba. Escucha bien, porque esta vez tienes que recordarlo sí o sí. Mi nombre es V. Antes de que pudiera terminar, Jin lo dijo por él. Beradin Siple. Entonces Jin apartó las manos de Darren Zeppo y dijo con un tono frío y cortante, me esforcé mucho por actuar como si no te conociera. Debería ser obvio que me acordaba y simplemente no quería tratar contigo, ¿por qué no puedes entender eso y dejar de molestarme? Incluso después de oír eso, Darren Zeppo de algún modo siguió ridículamente alegre. Oh, así que si te acordabas después de todo. Jin Runkandel solo pudo mirarlo y dudar en silencio del futuro. ¿De verdad este idiota va a convertirse en un mago de 9 estrellas antes de los 30 y ser nombrado el próximo jefe del clan Siple? Completamente incapaz de leer el ambiente, Darren Zeppo siguió parloteando. En fin, te busqué por todas partes ayer. Incluso llevo buscándote las últimas 2 horas de hoy, y aún así no pude encontrar ni rastro de ti. Jin respondió con voz seca, puede que el salón de baile sea grande, pero sigue siendo solo un salón de baile, ¿cómo exactamente te pasas 2 horas vagando por aquí? Pero Darren Zeppo solo dejó escapar un largo suspiro y se quejó como si él fuera el perjudicado. Si me permitieran usar magia, te habría encontrado mucho antes. Pero este es territorio Runkandel, así que usar magia está prohibido, ¿verdad? Al oír eso, Jin Runkandel no pudo evitar preguntarse por un momento si Darren Zeppo le estaba mintiendo o si simplemente era desesperadamente malo orientándose. Pero cuanto más lo miraba, más obvio parecía que era lo segundo. Entonces, sin previo aviso, Beradin puso una mano sobre la cabeza de Jin y siguió hablando. En fin, de verdad me alegra volver a verte, Jin. Han pasado 5 años, ¿no? No puedo creer que ya seas de 5 estrellas. Sabía que eras talentoso. Sonrió orgullosamente e hinchó el pecho. Por supuesto, yo tampoco he estado perdiendo el tiempo como mago. Ya soy de 6 estrellas. Sí, he alcanzado las 6 estrellas. Después de oír esa declaración confiada, Jin Runkandel solo soltó un vago e indiferente umf, sin molestarse en mostrar ninguna reacción real. Beradin Siple sonrió con suficiencia. Eso me pone un nivel entero por encima de tu esgrima. Pero por dentro, Jin Runkandel se burlaba. Increíble. El supuesto mayor prodigio del clan Siple, ¿y Darren Zeppo solo está en 6 estrellas a los 18 años? Si yo estuviera en su lugar, ya habría superado las 7 estrellas.
¿Hay alguna razón por la que tenga que mentir sobre su rango, o de verdad eso es todo lo que es? De pronto, Darren Zeppel soltó una risa extraña. Ja, ja. Esa cara que pones hace que todo el esfuerzo que hice para encontrarte valga la pena. De verdad espero con ilusión el día en que pueda competir contigo, así que asegúrate de entrenar duro y alcanzarme. Viéndolo decir eso tan seriamente, Jin Ronkandel solo pudo empezar a sudar levemente. No, no creo que esté ocultando su rango en absoluto. Sea como sea, si Darren Zeppel realmente solo alcanzó las 6 estrellas a los 18 años, entonces ¿por qué el actual jefe del clan Siple, Celiac Zeppel, confiaba tanto en él? Jin Ronkandel entrecerró los ojos. Ya que tarde o temprano tendré que enfrentarme a los monstruos del clan Siple, esta sigue siendo una buena oportunidad para observar de cerca a uno de ellos y prepararme para lo que viene. Tras un breve momento de reflexión, Jin habló enseguida. Darren Zeppel, ya te lo he dicho antes, pero por favor aprende a mantener la boca cerrada. Beradin solo sonrió aún más y respondió, oh, hablas igual que mi padre. Entonces Jin hizo la pregunta que había tenido en mente todo ese tiempo. Al final, ¿por qué vino el clan Siple a este baile sin siquiera haber sido invitado? Beradin Siple respondió de inmediato, sin vacilar. Fue por mí. Seguí molestando al tío André, diciéndole que absolutamente tenía que conocerte. Jin Ronkandel solo pudo sentir una profunda y cansada impotencia. Aunque Andre Zeppel es el vicejefe del clan, de verdad vino cargando de frente a territorio enemigo solo porque un niño hizo un berrinche. Beradin Siple siguió hablando con la misma excitación inquieta. Simplemente estábamos viajando por la región de Ufest cuando oímos noticias sobre el baile. En cuanto lo oí, supe que esto tenía que ser el destino. Jin respondió con tono objetivo, ¿eso es todo? Sí, respondió Beradin sin el menor asomo de vergüenza. Jin Ronkandel agitó una mano como si despidiera a un sirviente molesto. Bien. Agradece que esto sea un baile. Ahora quédate callado y lárgate. Beradin Siple se mostró visiblemente herido y decepcionado. ¿No está siendo un poco demasiado frío? Sé que tu padre también ha sido indulgente con mi tío. De hecho, ahora que lo mencionas, ¿qué te parece esto? Prométeme que algún día tú también vendrás sin anunciarte al baile del clan Siple. Le pasó casualmente un brazo por los hombros a Jin como si fueran viejos amigos. Jin ignoró el gesto y respondió con frialdad, ¿sí? ¿Y si causo problemas cuando lo haga? Darren Zeppel le dedicó una sonrisa absurdamente confiada, como si ya hubiera preparado una respuesta desde hacía mucho tiempo. Yo siempre cumplo mi palabra. Incluso si armas un desastre, no te mataré. Y aunque estalle una pelea, no participaré. Lo dijo con una facilidad tan confiada que casi sonó sincero. Después de oír eso, Jin Ronkandel se quedó sin palabras. ¡Qué estúpido! Justo entonces, Darren Zeppel se detuvo de repente, aturdido y confundido por el repentino cambio de atención de Jin. ¿Qué pasa? Jin respondió enseguida, porque desde hace un rato, alguien desagradable me ha estado mirando. Entonces Jin Ronkandel se volvió hacia esa persona y habló con una voz fría y directa. Disculpe, ¿tiene algo que quiera decirme? Vio Bargasten estaba sentado aparte en un rincón, aferrando un cuaderno rosa con una expresión obviamente furtiva en el rostro. Joven amo Jin. Entonces, vacilando con torpeza, preguntó, bueno, ¿cuándo regresará Lady Luna Ronkandel? La pregunta tomó a Jin Ronkandel completamente por sorpresa. Vio Bargasten levantó apresuradamente el cuaderno, que llevaba un símbolo de los dos juntos, y explicó con el rostro enrojecido. Quiero decir, Lady Luna Ronkandel, ella va a volver, ¿verdad? Quiero darle esto. Es una colección de poemas que escribí tras pasarme toda la noche despierto. Mi amor rebosa en cada línea. Una vez que lo lea, estoy seguro de que Lady Luna Ronkandel por fin entenderá cómo me siento. Darren Zeppel estaba a un lado, observando en silencio el intercambio entre ambos mientras se servía casualmente una copa de vino. Luego levantó la copa y dio un sorbo lento como si se dispusiera a disfrutar del espectáculo.
Mientras tanto, Biobar Gasten siguió hablando por encima de Hin Runkandel como si el futuro ya estuviera decidido. Mi apariencia no cuenta toda la historia. Quizá, dentro de poco, podrías terminar convirtiéndote en mi cuñado. Ante la perturbadoramente obsesiva declaración de Biobar Gasten, Darraden Zeppel escupió al instante el vino que acababa de tragar, incapaz de contenerlo ni un segundo. En ese momento, Hin Runkandel esbozó una lenta sonrisa torcida, con las venas ya marcándosele en la frente. Ah. Bubare Gastón vio la expresión en el rostro de Hin Runkandel y al instante palideció de miedo. Joven amo, tartamudeó. Hin tomó el cuaderno de sus manos y, con un gruñido bajo, dijo, mi estimado invitado, puedo ver perfectamente qué es esto. En el momento en que la obra de toda su vida fue destrozada ante sus ojos, Biobar Gasten fue golpeado por un horror puro y un amargo arrepentimiento. Solo pudo mirar las páginas rasgadas con incredulidad, como si todo su corazón hubiera sido despedazado junto con ellas. Pero Hin Runkandel no se detuvo ahí. Estás pidiendo que te golpeen, dijo con dureza. Triturando el montón de pedazos bajo su talón, fulminó con la mirada a Biobar Gasten y exigió, no solo andas lanzando el nombre de mi hermana como te da la gana, sino que además te atreves a llamarme tu cuñado. Así que, a tus ojos, el clan Runkandel debe parecer fácil de burlarse, ¿es eso? Para entonces, Hin desprendía una intención asesina escalofriante que hacía que el aire se sintiera más pesado. Lleven a este tipo a la arena, ordenó Hin sin vacilar. El caballero a su lado se inclinó de inmediato y respondió, sí, joven amo. Pero Biobar Gasten entró en pánico y empezó a balbucear mientras lo sujetaban. Ja, sé cuñado, no, joven amo, ¿por qué de repente me hace esto? Joven amo, por favor detenga esto. Yo solo estaba expresando mi amor, gritó desesperadamente. Cualquier hombre tiene derecho a confesar sus sentimientos a quien quiera, ¿no? Joven amo Hin, ¿cómo puede tratarme así?, protestó Bubare Gastón, confundido e indignado. ¿Acaso no sigo siendo un invitado aquí? ¿Por qué está tratando a un invitado de una manera tan violenta y humillante? Y todo lo que hice fue alabar lo hermosa que es su hermana. Incluso mientras lo arrastraban a la fuerza, Biobar Gasten se negó a dejar de hablar, su voz haciéndose más fuerte y más frenética a cada paso. Hin Runkandel caminó delante con un rostro frío e inescrutable, sin desacelerar ni una sola vez. Para cuando llegaron a la arena, Biobar Gasten fue arrojado al suelo y quedó allí de pie, aturdido, todavía incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué?, soltó Biobar Gasten, confundido. Hin, sin embargo, se quitó la túnica con total seriedad y declaró con voz alta e inquebrantable, resolveremos esto con un duelo. Tras haber sido arrastrado hasta la arena por Hin Runkandel, Bubare Gastón se sintió humillado y profundamente agraviado. Por dentro, ya estaba maldiciendo a Hin con todo el resentimiento que podía reunir. Maldita sea, ¿por qué perdió la cabeza de repente de esta manera?, pensó Biobar Gasten con amargura. Solo halagué la belleza de su hermana, y se atreve a llevar las cosas tan lejos por algo tan pequeño. Entonces, recordando lo que había ocurrido 5 años atrás, Biobar Gasten empezó a especular en silencio. ¿Será que de algún modo sabe que yo era la bruja cambiaformas cuando nos conocimos entonces? No, eso debería ser imposible. Pero entonces, ¿por qué me está haciendo esto? Hin Runkandel plantó los pies con firmeza sobre el suelo de la arena y habló con el peso de un juicio final en la voz. Esto termina aquí, declaró, dejando claro que ya no quedaba espacio para discutir. Con ambas manos, se quitó la camisa de un tirón y miró a Biobar Gasten con una mirada fría y desafiante. Cada parte de su postura dejaba claro que exigía una pelea directa, 1 contra 1. En el momento en que Vizquel y Briano vio a Bubare Gastón siendo escoltado por soldados, se sobresaltó tanto que se puso de pie de un salto. La escena era lo bastante absurda como para dejar incluso a él visiblemente sacudido. Se quedó inmóvil un momento y preguntó en voz baja qué estaba pasando. Sentada a su lado, Margiela y Briano aplaudió encantada y se rió, con los ojos curvados por la emoción. «Oh, hermano, ¿qué pasa? Parece que Bubare y el joven amo Hin están a punto de batirse en duelo».
Con una expresión furiosa en el rostro, Vizquel y Briano empujó la silla de ruedas de Margiela y Briano hacia la arena. ¡Ese idiota! Acerquémonos a mirar, Margiela. Ella asintió de inmediato con brillante entusiasmo, claramente encantada por el caos repentino. De acuerdo, hermano. Mientras tanto, una enorme señal de interrogación parecía haber aparecido sobre la cabeza de Ceres Endorma. No podía ocultar la confusión escrita por toda su cara. ¿Qué demonios está pasando? Ceres Endorma estaba completamente desconcertada. Estaba intentando acercarme a él para poder desafiarlo mientras la fiesta aún seguía, así que ¿por qué de repente está allí arriba peleando primero contra alguien así? En ese mismo momento, Biobergasten cayó sobre una rodilla, con el rostro retorcido mientras alzaba la vista hacia Jin. Veradin Siple apareció de repente y se presentó con entusiasmo. Estoy tan contento de haberle rogado a mi tío que me dejara venir. Nunca imaginé que llegaría a conocer al heredero del Palacio de Hielo. Es un honor conocerla. Yo soy, antes de que pudiera terminar, Ceres Endorma lo cortó sin vacilar. Lárgate. Veradin guardó silencio de inmediato. En el escenario, el anunciador alzó la voz y presentó con entusiasmo lo que de repente se había convertido en el evento principal del banquete. La nueva estrella ascendente del clan Runcandel, el joven amo Jin, participará ahora en un combate 1 contra 1. Sin querer perder la oportunidad de avivar aún más la emoción, el anunciador siguió hablando. ¿Y quién es exactamente el oponente del joven amo Jin? No creo haber visto antes a este hombre, ¿podría ser quizá algún maestro oculto? Bubare Gastón apretó los dientes y se puso lentamente de pie bajo el foco de incontables miradas. Observando desde un lado, Darreren Zepo parecía extrañamente entretenido y comentó, oí que está con la familia Briano. Puede que se vea así, pero quizá en realidad sea un oponente más duro de lo que parece. El puño de Jin Runcandel salió disparado hacia Biobergasten como un cohete, rápido y directo. Sin embargo, Bubare se mantuvo firme y gritó, joven amo Jin de la familia Runcandel, al menos permítame presentarme debidamente antes de que peleemos, o no me concederá ni siquiera esa pequeña muestra de respeto. Bubare Gastón apenas había logrado empezar a gritar, yo soy, antes de que el puño de Jin se estrellara de lleno contra su boca sin la menor vacilación. Al mismo tiempo, Jin ordenó con frialdad, cállate. No necesito saber tu nombre, respondió Jin Runcandel con una voz glacial. Para él, Biobergasten ni siquiera merecía la cortesía de una presentación. Apretando los dientes de rabia y humillación, Biobergasten lanzó su puño contra Jin Runcandel con toda la fuerza que pudo reunir, desesperado por devolver el golpe y recuperar algo de dignidad. Jin se deslizó limpiamente hacia un lado y evitó el golpe como si no fuera nada. Mientras se movía, evaluó en silencio a su oponente. Está al nivel de 6 estrellas. Después de observar un rato, Ceres Endorma exclamó con sorpresa, así que el joven amo Jin eligió deliberadamente a alguien más fuerte de lo que parecía al principio. Ese gordo puede verse ridículo, pero está sorprendentemente concentrado. Veradin Siple, sonando divertido, añadió, si Jin comete aquí un solo error, esto podría volverse muy vergonzoso. En el mismísimo instante siguiente, Jin Runcandel fue golpeado y lanzado brevemente por los aires por el contraataque de su oponente. La multitud reaccionó al instante, sobresaltada por la repentina inversión. Bubare Gastón soltó una carcajada y se burló de él abiertamente. ¿Crees que puedes herirme con esa técnica marcial de arañazo de gato? La confianza inundó su rostro como si la victoria ya estuviera en sus manos. Haré que ruedes por el suelo, llorando y suplicándome misericordia. Mientras tanto, Jin Runcandel recuperó el equilibrio casi al instante y volvió a lanzarse hacia adelante sin la menor vacilación. Su expresión se endureció, y toda la contención de antes desapareció en un instante. Agarró a Biobergasten por la cara y lo empujó hacia atrás con una fuerza brutal. Luego desató una cadena implacable de ataques, golpeando una y otra vez tan rápido que Bubare ni siquiera tuvo tiempo de respirar, mucho menos de defenderse adecuadamente. Biobergasten dejó escapar un grito tan fuerte y agudo que parecía atravesar toda la arena.
El chillido fue lo bastante doloroso como para hacer que incluso algunos de los espectadores hicieran una mueca. Darren Zeppel se rió como un hombre que acabara de ganar la lotería y comentó con júbilo: se acabó. Observó cómo Jin hacía que Bjørgasten cometiera un error y luego lo terminaba con un golpe rapidísimo. Justo como se esperaba de ti, Jin. Bien hecho. Su atención fue atraída de pronto hacia un lado cuando alguien gritó en voz alta: hermano Biskel. La misma voz continuó, llena de indignación: de verdad no entiendo lo que está haciendo ahora mismo el joven amo Jin. Margiela y Briano habló con un tono severo y desaprobador. ¿No estaba ya decidido el combate? ¿Por qué sigue golpeando tan brutalmente a su oponente incluso después de que el hombre se rindió? Siguió hablando, claramente molesta. Ya era bastante extraño que el joven amo eligiera a alguien que parecía más débil, pero ¿de verdad te vas a quedar ahí sentado mirando sin intervenir? Después de todo, él es quien me está ayudando. Biskel y Briano respondió en voz baja: Margiela, él no es más débil que el joven amo Jin. Luego bajó la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro. Hermano, tu hermanita está muy decepcionada contigo, dijo ella. Entonces Margiela y Briano expresó su verdadero deseo sin vacilar. Quiero que le des una lección, dijo, con los ojos brillantes de interés y picardía. De la forma que quieras. Biskel y Briano pareció sorprendido y pidió confirmación: ¿me estás pidiendo que pelee contra el joven amo Jin? A su alrededor, la gente presente empezó a vitorear con entusiasmo. ¡Qué señorita tan apasionada! ¿Por qué no escuchas simplemente a tu hermana? Biskel y Briano, con 3 partes de impotencia y 7 partes de indulgencia en el rostro, se pellizcó el puente de la frente y finalmente cedió a la exigencia de su hermana. En realidad, desde el principio no había mucha firmeza en su resistencia. Jin Roncandel se sobresaltó por la llamada repentina y volvió la cabeza hacia la fuente de la voz. Su expresión se afiló de inmediato, percibiendo que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Joven amo Jin. Con ambas manos calmadamente juntas ante sí, Biskel y Briano avanzó y se dirigió a él con un tono sereno. ¿Por qué no lo sueltas y peleas conmigo en su lugar? Jin Roncandel se quedó pensativo al instante. Un espadachín ibriano, y un combate contra un caballero de 7 estrellas, gane o pierda, yo soy quien más tiene que ganar con esto. Además de eso, ver de cerca la esgrima de la familia Ibriano sería una oportunidad valiosa para aprender. Después de todo, incluso mi padre reconoció que el jefe de la familia Ibriano no era un espadachín cualquiera. Entonces algo más le llamó inesperadamente la atención. Era difícil decir si lo que había notado era una persona, una expresión o solo un fragmento del paisaje, pero bastó para hacerlo detenerse por instinto. Justo después, la imagen de Margiela Ibriano sentada pulcramente en su silla de ruedas con una pequeña sonrisa diabólica cruzó por su mente. Margiela Ibriano de verdad es una niña graciosa, pensó Jin Roncandel. De hecho, está dispuesta a empujar a su propio hermano a una situación problemática solo para disfrutar viendo cómo se desarrolla algo más interesante. Jin Roncandel miró a Biskel Ibriano y dijo: ¿de verdad amas a tu hermanita, hermano Biskel? Biskel respondió sin el menor asomo de vergüenza, sonando completamente natural y tranquilo. ¿No es obvio, joven amo Jin? Jin respondió con una voz baja y firme: yo también tengo una hermana mayor, así que entiendo cómo se siente, hermano Biskel. Me importa mi hermana tanto como a usted la suya. Luego su tono se volvió más frío al añadir: precisamente por eso espero que vigile la boca de su compañero a partir de ahora. Biskel entrecerró los ojos y lo corrigió con calma. Parece que ha entendido algo mal. El hombre al que acaba de dejar medio muerto no era nuestro sirviente. Era nuestro compañero. Jin Roncandel se quedó inmóvil en el momento en que oyó a Biskel Ibriano seguir hablando. Esas palabras lo hicieron detenerse a su pesar y, por un breve segundo, su expresión se endureció con una silenciosa sospecha. Bjørgasten está aquí para ayudar a mi hermana a moverse con más comodidad, explicó Biskel Ibriano con un tono calmado y respetuoso. Admito que su comportamiento quizá no fue adecuado para el ambiente del banquete de la familia Roncandel. Jin permaneció quieto, tomado por sorpresa y ligeramente confundido por lo rápido que había cambiado la situación.
Vizquel y Briano realmente había bajado la cabeza y pedido clemencia. En cualquier caso, puedo asegurarle que no tenía ninguna mala intención real, así que espero que sea lo bastante generoso como para pasarlo por alto. Al oír eso, Jin Runcandel pareció darse cuenta de algo. Bubare Gastón, ese era el nombre que había oído hacía apenas unos momentos. Se lo preguntó en silencio dentro de su mente. ¿Es realmente este el mismo Bjober Gasten, el mago cambiaformas? Vizquel y Briano y Bubare Gastón, ¿qué clase de relación tienen en realidad esos dos? Mientras Jin rebuscaba en su memoria, sus pensamientos se volvieron más pesados. En su vida pasada, la familia Briano no tuvo nada que ver con Gastón cuando Bubare fue capturado. Entonces, ¿Vizquel y Briano ya sabía que Bjober Gasten era un mago cambiaformas? Jin Runcandel apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. Esto se está volviendo problemático, pensó con gravedad. Encontré a Bjober Gasten, pero ahora han aparecido demasiadas variables a la vez. No puedo permitirme desperdiciar mi concentración en este momento con un caballero de 7 estrellas. Vizquel y Briano levantó lentamente su espada con una serena confianza. Bien, entonces, haga lo mejor que pueda, joven amo Jin, dijo, con una voz firme y educada, aunque la presión detrás de ella era de todo menos ligera. Por dentro, Jin se dijo a sí mismo que se calmara y se concentrara primero en el duelo. Todo lo demás podía esperar. Sin embargo, por fuera mantuvo un tono respetuoso y equilibrado. Espero que me enseñe mucho, le dijo a Vizquel y Briano sin dejar traslucir sus pensamientos. Con un silbido agudo que cortó el aire, Vizquel se lanzó contra Jin Runcandel. Su hoja se movió con tanta ferocidad y tanta limpieza que parecía como si la distancia entre ambos hubiera sido partida en dos por pura fuerza. Jin fue empujado hacia atrás casi de inmediato por el impacto del asalto de Vizquel. Apretando los dientes, exclamó para sí, solo con esto ya puedo darme cuenta, su fuerza no es simplemente la de un caballero ordinario de 7 estrellas. El corte de Vizquel golpeó con tanta fuerza que la espada de Jin Runcandel emitió un brillo claro y resonante. Jin juzgó silenciosamente el intercambio en un instante. Su esgrima es incluso más refinada que la del tío Seth. Envuelto en un ardiente espíritu de lucha, Vizquel y Briano volvió a presionar hacia adelante. La luz que destellaba a lo largo del filo de su acero afilado hacía ondular el aire, y cada línea de la trayectoria de su espada parecía precisa, feroz y casi abrumadora. La pesada atmósfera alrededor de la arena daba la impresión de que podría romperse en cualquier momento. Cada golpe, cada paso y cada aliento llevaban una intensidad aplastante que hacía que la tensión resultara casi insoportable. Jin Runcandel se afirmó contra un golpe implacable tras otro, y el flujo de la batalla parecía inclinarse cada vez más en su contra. No puedo predecirlo, pensó. Alrededor de la arena, los espectadores comenzaron a murmurar entre ellos. Al joven amo Jin lo están haciendo retroceder demasiado rápido. Aún así, de algún modo está soportando esa presión constante. La esgrima de la familia Briano es famosa por ser complicada y poco común. Así es, murmuraron otros en acuerdo. La esgrima de la familia Briano asfixia constantemente al oponente sin darle espacio para respirar. Y en el segundo en que baja la guardia, el combate ya se acabó. Después de oír esos comentarios, Darraden Zepo curvó los labios con una burla evidente. Realmente no saben nada, pensó divertido. La gente del clan Runcandel siempre tiene una forma aterradora de enfrentarse a situaciones como esta, especialmente cuando están acorralados. Si la esgrima de la familia Briano era como una serpiente astuta, entonces la del clan Runcandel era más bien como un rinoceronte cargando, enorme, brutal, directa e imposible de detener una vez que se comprometía con el ataque. Incluso si su cuerno se rompiera, no se detendría. Seguiría avanzando y embistiendo a su enemigo hasta el final, sin importar cuánta sangre tuviera que derramar. Justo cuando Darraden Zepo estaba pensando eso para sí mismo, el ambiente en la arena cambió muy levemente, como si algo invisible hubiera comenzado a transformarse bajo el choque de las espadas. Jin Runcandel fijó la mirada en Vizquel y Briano, luego reunió toda su fuerza y blandió su espada en un feroz tajo sin concesiones. No había ni rastro de vacilación en el ataque.
Después de observar las acciones calmadas y medidas de Biskel, Jin murmuró para sí, es obvio que Biskel me está conteniendo. Ligeramente inclinado hacia adelante, con una mano presionando su pecho mientras el corazón le latía con furia, Jin se obligó a mantenerse firme. Aún así, sigo logrando crear un intercambio equilibrado con un espadachín de 7 estrellas, a pesar de ser solo de 5 estrellas. El mareo lo invadió mientras miraba fijamente a Biskel. Ya estoy cerca de mi límite, pensó Jin, pero lo sentí. Definitivamente sentí la forma de su técnica de espada, aunque fuera solo por un breve instante. Se siente como aquella vez, recordó, mientras una vaga neblina se agitaba en las profundidades de su subconsciente. Jin Rankando cerró lentamente los ojos, y una poderosa aura comenzó a elevarse de su espada y a reunirse a su alrededor. Al verlo, Biskel lo elogió con sinceridad. Esa es una excelente técnica de espada, joven amo Jin. Entonces Biskel salió disparado hacia Jin como un cohete, su cuerpo cortando hacia adelante con una velocidad explosiva y con todo el peso de su intención detrás del siguiente golpe. Los ojos de Jin Runkandel permanecieron fuertemente cerrados, pero su espada brilló con intensidad en sus manos. La luz que brotaba de ella hacía parecer que toda su concentración se había comprimido en ese único instante final. Cuando su hoja chocó de frente con la espada de Biskel, la colisión fue tan violenta y tan precisa que el arma de Jin comenzó a agrietarse bajo la tensión con un sonido agudo y estremecedor. Un momento después, la espada se hizo añicos en incontables fragmentos, como si hubiera estallado en un centenar de astillas. Aún así, Jin Runkandel siguió completamente inmóvil, sin retroceder ni un solo paso. No mostró ninguna reacción en absoluto. Incluso con Biskel sosteniendo una espada justo en su cuello, la expresión de Jin apenas se movió, como si todavía siguiera suspendido en aquel intercambio final. Durante un breve instante, todo el espacio pareció congelarse. La arena, los espectadores, incluso los fragmentos flotantes del acero roto parecían atrapados dentro de un único momento silencioso y sin aliento. Entonces Jin Runkandel cayó repentinamente hacia atrás, como si hasta la última pizca de fuerza hubiera abandonado su cuerpo de golpe y ya no le quedara nada con lo que resistir. El ganador es, gritó el anfitrión en voz alta. Biskel Libriano levantó lentamente la mano, sin parecer triunfante, sino más bien sombríamente pensativo, como si el resultado le hubiera dejado más preguntas que satisfacción. Tocó con suavidad la herida superficial de su cuello. El rostro de Biskel se había ensombrecido como el cielo justo antes de una tormenta, y sus ojos se habían vuelto afilados y fríos, llenos de pensamiento e inquietud. El anfitrión alzó la voz una vez más y declaró en voz alta al ganador del combate, asegurándose de que todos en la arena pudieran oír el anuncio final. Sir Biskel Libriano. Mirando hacia abajo a Jin Runkandel, que yacía inmóvil en el suelo, los ojos de Biskel se llenaron de dudas en lugar de orgullo. Al final, ¿qué demonios fue eso?, se preguntó en silencio. Alguien cercano dio una orden urgente. Rápido, lleven al joven amo Jin adentro. Un soldado respondió enseguida, sí, señor, y se apresuró a avanzar sin perder un segundo. Una profunda sensación de confusión se agitó en el corazón de Biskel Libriano. Cuando la espada se rompió, sentí algo afilado en el cuello, pensó, repasando una y otra vez el instante final en su mente. Cuanto más lo pensaba, más inquieto se sentía. Imposible, en ese instante final, ¿reveló su espada del corazón? La idea sonaba absurda y, sin embargo, no podía descartarla. Si el joven amo Jin hubiera reaccionado solo una décima de segundo más rápido, y si yo hubiera reaccionado una décima de segundo más lento.